tardes. La Razón inaugura hoy su videochat con el alcalde de Alcorcón y presidente de los alcaldes madrileños, David Pérez, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, David, por atendernos. Hemos recibido un montón de preguntas de nuestros lectores en la web y a través de Facebook, y son las preguntas que le vamos a hacer esta mañana a David Pérez. ¿Comenzamos, te parece? Por supuesto. Sí. Mira, la primera pregunta que tenemos es de Fernando Osuna, es una pregunta sobre política y dice: hola David, ahora que está muy en boca de todos los ciudadanos la necesidad de acercar a los políticos a los ciudadanos, ¿qué opinas de las listas abiertas? ¿Qué opinas de la necesidad de democratizar los partidos políticos y que sus afiliados elijan candidatos? Bueno, pues yo creo que es una muy buena pregunta, porque es verdad que ahora hay una demanda muy fuerte en la sociedad de que cada vez haya más transparencia, más conocimiento de las responsabilidades políticas, y a mí me parece que cualquier medida que vaya en esa dirección es positiva. Lo que sí que me parece también muy importante es que este tipo de decisiones luego no estén sometidas a la demagogia a las que algunos lo someten, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos partidos que preconizan cosas como, por ejemplo, las primarias, como el PSOE, pero luego cuando no le viene bien no las aplica, ¿no? Yo creo que esas cuestiones también, de cara a la gente, lo que hacen es que se debilita aún más la credibilidad de los políticos. Por tanto, yo creo que este tipo de medidas, todas las que vayan orientadas a mejorar la cercanía, el control, la transparencia, la responsabilidad, siempre son positivas, pero hechas, eso sí, con seriedad y con rigor. Fernando nos pregunta qué se ha hecho en Alcorcón para acercar la institución a los vecinos para que estos participen en las juntas de distrito. Nosotros nos presentamos al Ayuntamiento de Alcorcón con un lema que era: gobernar es escuchar, y lo hemos aplicado a rajatabla desde el primer día. Hemos llegado incluso a someter a votación entre los vecinos para qué íbamos a utilizar, por ejemplo, pues un terreno donde se podía hacer distintas cosas, y en vez de tomar nosotros la decisión dijimos que mejor que preguntar a los propios vecinos. Los vecinos decidieron, expresaron sus necesidades y conforme a eso nosotros actuamos. Y luego pues se está dando cuenta por primera vez en la historia del Alcorcón, en todas las juntas de distrito, en todos los barrios, de los presupuestos, de en qué se dedica el dinero público hasta el último euro, y sobre todo recibir las opiniones de la gente. Si queremos y creemos precisamente eso, que gobernar es escuchar, hay que devolver la voz al pueblo, porque antiguamente en Alcorcón solo se escuchaba una voz, que era la voz del Partido Socialista, y así le ha ido a la ciudad, claro. Mira, Alfonso dice que ha asistido a varios plenos y ha visto el comportamiento de los grupos de la oposición. Dice que son dignos de patio de colegio y que le parecen indignantes y faltos de educación, ética y profesionalidad. Le pregunta: ¿le gustaría tener una oposición profesional y constructiva? ¿Qué opina de ese comportamiento tan radical y falto de educación? Pues es cierto que es así, y es una cosa muy lamentable y además a veces muy difícil de administrar, porque los plenos en definitiva son un ámbito donde los representantes del pueblo, elegidos legítimamente, tienen que tomar decisiones, y desde el primer día de mi mandato lo que la oposición ha intentado es que los plenos se conviertan en una especie de circo, con gente que entra y grita, con los propios portavoces de la oposición, sobre todo el PSOE, que es el PSOE quien más alboroto crea, y por ejemplo los concejales y la propia portavoz socialista insultan, interrumpen, gritan, lo cual obliga a que a veces tengan que ser expulsados. Entonces, cuando son expulsados, aprovechan para decir que es que no hay democracia. La democracia no puede ser la falta de respeto ni el insulto, tiene que ser precisamente expresar las ideas con argumentos, con razones, y luego también que sean los ciudadanos los que elijan. Y si no te votan, como no votan al PSOE, acatarlo y aceptarlo. Lo que no se puede hacer es que si la izquierda no gana, que se rompan las reglas del juego, que es lo que está pasando desde luego en Alcorcón y en muchos otros sitios. Si no gobierna la izquierda, entonces que nadie pueda gobernar, y eso no puede ser, eso no es acatar la democracia. Y sí, me gustaría, y todavía no renuncio a esa idea, tener una oposición seria, constructiva, rigurosa y exigente y dura cuando tenga que serlo, porque para eso estamos también los políticos, pero lo que no puede ser es una oposición que solo se dedica a destruir, a criticar, a sembrar tensión. Eso no puede ser. Mira, Pedro Gilmarín pregunta por la huelga de basuras. Dice: según usted, han tenido la culpa de ella PSOE, IU, UPyD y los sindicatos. Le pregunta si usted no ha tenido ninguna responsabilidad en el caos que se produjo en esa huelga. El tema de la huelga que ha habido de basura en Alcorcón es, a mi modo de ver, muy importante para analizar lo que está pasando en este momento en España, con una izquierda que, como decía, utiliza cualquier pretexto para atacar, cuestionar, acosar e intimidar a gobiernos legítimos, democráticamente elegidos. Yo fui elegido en Alcorcón con el mayor número de votos
que nadie había obtenido en la historia de Alcorcón, ni siquiera nadie de la izquierda, de esa izquierda que se cree que era dueña de Alcorcón. Y con esa legitimidad yo desde el primer día estoy intentando gobernar con un nivel de acoso verdaderamente inasumible. Y el caso de Esmasa, una huelga de basuras que se convoca sin ninguna razón, sin ningún despido, sin ninguna rebaja salarial, se declara una huelga salvaje que ha causado perjuicios tremendos a la ciudad, que ha venido acompañada luego de actos de una violencia extrema contra la propia ciudad. Se han cebado con la ciudad de Alcorcón estos señores sindicalistas, se han cebado con Alcorcón sin que hubiera ninguna razón laboral para ello. Por eso nosotros ahora vamos a denunciar la legalidad de esta huelga. Pero siendo muy injusta la conducta de estos sindicatos que estuvieron callados durante todo el gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida y que ahora convocan huelgas y manifestaciones y protestas sin ningún motivo, mucho más irresponsable es la posición que han tenido los partidos UPyD, especialmente UPyD, PSOE e Izquierda Unida, que incluso cuando ya estaba declarado un riesgo para la salud de los vecinos de Alcorcón y yo decidí que se entrara a limpiar porque ya era inaceptable que los vecinos estuvieran soportando eso, UPyD votó en contra de que entráramos a limpiar y el PSOE e Izquierda Unida también. Y a mí eso sí que me parece muy irresponsable. Por un puñado de votos, dar la espalda a tu pueblo sin importarle incluso su salud. Quique pregunta por el cese de los dos máximos responsables de Esmasa, la empresa de las basuras de Alcorcón. Pregunta que a qué se debe la reestructuración de Esmasa tras la huelga y que si se trata de un castigo por cómo se gestionó la huelga. No, yo no lo explicaría en términos de castigo ni de premio. Yo creo que la gestión pública se tiene que regir por la responsabilidad. En este momento, en la empresa Esmasa, ha habido una primera etapa que se ha caracterizado por el saneamiento que hemos hecho de esa empresa. El PSOE dejó Esmasa con una deuda de 12,5 millones. Yo ahora, después de menos de 3 años, ya la tenemos en solo 2,5 millones. Es decir, hemos reducido 10 millones la deuda de Esmasa. Lo que hemos hecho nosotros en esa empresa es sanearla y, sin embargo, a nosotros es a quien nos hacen las huelgas y las protestas. Y al partido que la situó a esa empresa al borde de la quiebra, que fue el PSOE, a los sindicatos y a los partidos de izquierda que llenaron esa empresa, abusaron de esa empresa, llenándola de familiares, endeudándola, firmando, por ejemplo, blindajes un día antes de la campaña electoral, que no puede caber más desvergüenza que esa. Un día antes de la campaña electoral, ir a esos empleados y firmarles una cláusula de blindaje de 100 días por año trabajado, un día antes de la campaña electoral. Es decir, se abusó de esa empresa con fines electorales, se abusó para meter gente, familiares de ellos, que hay familiares, hay dirigentes de esa izquierda sindical, política, que tienen 2, 3, 4, hasta 5 familiares metidos en esa empresa. Y por tanto se abusó también de esa forma. Y luego se abusó endeudando a esa empresa. Nosotros lo único que hemos hecho es sanearla, es sanear esa empresa. Y entonces nos hacen la huelga estos señores. Entonces, terminada esa primera etapa de saneamiento, ahora empieza una segunda etapa donde se va a mejorar la eficacia de esa empresa y hay un cambio de equipos porque hay un cambio de etapa y hay un cambio de líneas de trabajo. Es una cosa muy normal que, por cierto, ya venía haciendo antes de la propia huelga, porque ya hubo una sustitución muy importante del encargado general antes de la huelga y no ha dejado de haber cambios a lo largo de protocolos, de procedimientos, de equipos a lo largo de toda la legislatura. Por tanto, es una nueva etapa que se abre. La pregunta de Rosa Espinosa es ¿cuáles son sus políticas, las políticas con las que está consiguiendo que Alcorcón esté saliendo del agujero en el que le dejó PSOE e Izquierda Unida? Le da gracias y ánimo y le dice que va usted por el buen camino. Bueno, pues por ser muy breve, básicamente es el rigor económico. Es decir, nosotros llegamos y había una deuda de 612 millones de euros, que es una de las deudas más grandes que había en toda España. El PSOE dejó endeudados a los vecinos de Alcorcón en 3.600 euros por persona, niños incluidos, para hacer cosas como, por ejemplo, el circo más caro del mundo, ¿no? Nosotros hemos llegado y de esos 612 millones ya hemos pagado 210 millones de euros, que son más de 18.000 facturas pendientes que había dejado el Partido Socialista, ya los hemos pagado. Hemos reducido la deuda bruta en 90 millones, hemos reducido el remanente negativo de tesorería, que es un indicador muy importante, justo en la mitad. Hemos hecho un cambio radical en la tendencia. Todos los años había un déficit, que significa que cada año se gastaba con el PSOE más de lo que se ingresaba. Desde que está el Partido Popular
ya nunca se ha gastado más de lo que se ha ingresado, con lo cual todos los años ha habido superávit. Al gastarse más de lo que se ingresaba con el PSOE, se iba acumulando en esa deuda. Por tanto, rigor económico, reducción del gasto, reducción drástica del gasto y un equilibrio financiero y un cambio en las prioridades. Las prioridades ya no son ese derroche que tenía el Partido Socialista, Izquierda Unida y los sindicatos, sino que es precisamente las políticas educativas, sociales, la seguridad, la familia y el cuidado de la ciudad. Sobre los altos cargos en su gobierno nos han preguntado varios lectores de La Razón. Por un lado, Carlos Rapado pregunta cuántos directores generales tiene su gobierno, y por otro, Quique dice que sí es cierto que tiene 7 periodistas y 2 choferes que cuestan al Ayuntamiento de Alcorcón más de 400.000 euros anuales, y que si es así, que el Ayuntamiento está endeudado, que si no sería mejor no tenerlos y ahorrar. Bien, lo primero que hay que decir es que cuando yo llegué, el Partido Socialista llegó a tener 27 directores generales, que fíjense los lectores de La Razón lo que significa eso. En un pueblo como Alcorcón, uno de los 179 municipios que hay en la región, aunque es verdad que es una ciudad importante, pero 27 directores generales que ganaban en torno a 90.000 euros. Ahí cualquiera que pasara y que tuviera el carné adecuado, director general. 27 directores generales. Actualmente, esos directores han sido sustituidos por 8 personas que ganan en torno a un 30-40% menos que esos señores, y que cada uno de ellos hace lo que 3 directores generales socialistas. Por tanto, ahí es donde se ha producido la gran reducción de puestos de confianza. Y luego en el resto, fíjense si tenemos un número razonable de personas colaboradoras que con la nueva ley que acaba de salir de la reforma de la administración local, que restringe al máximo ese número de puestos, nosotros no vamos a tener que prescindir de ninguno, porque estamos por debajo de la exigencia. Por tanto, ese tipo de acusaciones, ese tipo de cosas que el PSOE va lanzando y que son falsos esos datos y esas acusaciones, lo que es la realidad es que son unos equipos muy reducidos y que están haciendo el trabajo de lo que antes hacían 3 socialistas de carnet. Yo creo que precisamente la acusación venga de ahí, de esa izquierda que tanto abusó, que funcionarizó a 700 personas unos meses antes de que yo entrara en el Ayuntamiento de Alcorcón, que tenía personas por todas partes contratadas en el Ayuntamiento, que ya he dicho que muchos dirigentes de esta izquierda tenían muchísimos familiares por todas partes del Ayuntamiento metidos. Todo eso ha terminado, todo eso se ha cortado, y precisamente por eso estoy recibiendo tantos ataques y tantas campañas por parte de esa izquierda. Lógicamente se creían que Alcorcón era su coto privado, y eso se les ha terminado y eso molesta mucho. Pero aquí estamos para que el dinero de los vecinos no se derroche como hacía el Partido Socialista. Germán Palomares le pregunta precisamente por esa etapa anterior con el alcalde Cascallana. Por un lado, pregunta si se ha resuelto el problema de los justiprecios en el ensanche sur. Dice, ¿vamos a tener que realizar nuevos sacrificios los vecinos de Alcorcón como consecuencia de las indemnizaciones que tenía que pagar el ayuntamiento por culpa de las expropiaciones mal realizadas por el anterior equipo de gobierno? Además, dice que ahora que se habla de recortes y de eliminación de servicios municipales, si usted tiene constancia o conocimiento de que durante la pasada legislatura PSOE e IU eliminaran algún servicio o dependencia municipal, como algún centro municipal, biblioteca o casa de acogida. Y luego también le pregunta además este mismo lector, Germán Palomares, por las consecuencias que tuvo para el Ayuntamiento de Alcorcón la privatización de instalaciones deportivas llevada a cabo por PSOE e Izquierda Unida en 2011. Bueno, son muchas preguntas, voy a intentar ser breve. Con respecto a las privatizaciones, sí, el PSOE privatizó y nunca lo comunicó al pueblo. Privatizó, por ejemplo, las piscinas municipales y ni siquiera se preocupó de exigir a la empresa que reservara unos carriles, por ejemplo, para los mayores o para los discapacitados de la ciudad. Y cuando yo llegué, he tenido que pagar a esa empresa a la que el PSOE le privatizó las piscinas para que me deje utilizar esos carriles para las personas mayores y con discapacidad de Alcorcón. Es decir, ni siquiera eso se preocuparon de hacer los socialistas. Privatizaron en Alcorcón, como han privatizado en Parla y como así ha informado este periódico, y como han privatizado en tantos sitios, de forma absolutamente abusiva e irresponsable. Y además de no reconocerlo, acusan a los demás de privatizar. Mire, privatizar yo es algo que no considero malo, desde luego, pero creo que también hay que hacerse con responsabilidad. Lo que me parece verdaderamente intolerable es que ese PSOE que acusa a todo el mundo de privatizar es el que más privatiza y el que peor lo hace porque no se preocupa de los derechos
de los vecinos. Y con respecto a el ensanche sur, por resumirlo, el PSOE expropió esos terrenos a un precio por debajo del que ahora la justicia está reconociendo. Eso significa que los vecinos de Alcorcón, además de esos 612 millones de deuda que vamos a tener que pagar euro a euro, van a pagar también más de 50 millones de euros de la política mal hecha del señor Enrique Cascallana y la señora Natalia Andrés del Partido Socialista, que expropiaron por debajo de ese precio. Y eso ahora toca pagarlo, lo va a pagar cada vecino, y eso hay que quitarlo del dinero que se dedica a los parques, a los colegios, a las familias, a las becas. Hay que pagar ahora también esa incompetencia del Partido Socialista. Alejandro Latorre quiere saber si su ayuntamiento piensa tomar acciones legales contra los, dice, arruinadores ladrones de dinero público de las anteriores administraciones, y aclara, él dice, les sugiero que así lo hagan, no solo por restituir parte del erario público, sino también por castigar el crimen cometido. Sí, este equipo de gobierno que tengo el honor de presidir, desde el primer día se encargó de que se auditara toda la gestión que había en el ayuntamiento y se detectara allá donde hubiera habido irregularidades. Todas las irregularidades que hemos detectado han sido denunciadas en las correspondientes instancias. En este momento hay asuntos que están en el Tribunal de Cuentas, hay asuntos que están en otros tribunales de distintas instancias, y todos ellos es porque creemos que ha habido un uso irresponsable, no quiero decir en este momento ilegal, porque no me corresponde a mí decirlo, pero ya serán quienes lo digan los tribunales, pues creo que ha habido abusos y excesos, y creo que ha habido comportamientos que por eso nosotros los hemos puesto en manos de la justicia. Uno de los que en este momento nosotros estamos también denunciando es esa funcionarización masiva de 700 personas en tiempo récord, en unas condiciones bastante dudosas en mi opinión, y que por eso nosotros hemos decidido recurrir. Y debo decir hoy, aquí en esta oportunidad que tengo, debo decir que esa decisión de anular esa funcionarización de 700 personas me está costando muy caro a mí como alcalde y a mi equipo. Estamos recibiendo un auténtico acoso, unas auténticas campañas de hostigamiento, con manifestaciones absolutamente salvajes, injustas, con todo tipo de acusaciones injuriosas, descalificaciones, presiones de todo tipo, porque hemos decidido denunciar que se había hecho funcionarios para toda la vida a 700 personas con un procedimiento que bajo nuestro punto de vista no era normal, y por eso decidimos tomar esas medidas. Por eso, y porque la Cámara de Cuentas advirtió que esas personas, muchas de ellas, nunca debieron ser funcionarizadas. Y debo decir hoy aquí, porque esto en el futuro lo veremos, esa decisión de denunciar esa funcionarización está detrás de muchas de las campañas que yo personalmente y mi gobierno está sufriendo por parte de una izquierda que no está dispuesta a ceder en sus privilegios. Ángel es otro lector, nos ha hecho un montón de preguntas, hemos seleccionado 4, pero por abreviar, porque nos ha hecho de verdad como para una entrevista entera. Dice Ángel, hace un par de años Alcorcón fue noticia por la descomunal deuda dejada por el anterior alcalde, el señor Cascallana, y sus socios de Izquierda Unida. Según pudimos saber, de más de 612 millones. Quiere saber cuál es la situación financiera actual del ayuntamiento y si ha logrado ya pagar todas las facturas pendientes, y de las deudas dejadas por Cascallana, ¿cuál es la más sangrante?, le pregunta. Bien, hemos avanzado mucho, como antes decía. De esos 612 millones hemos pagado ya 210 millones a los proveedores, sobre todo porque eran empresas, comerciantes, autónomos de Alcorcón, que se veían obligados a cerrar o a despedir a sus trabajadores porque el ayuntamiento no les pagaba, y nosotros hemos estado pagando facturas desde el 2008. El PSOE, antes de irse, había dicho que la deuda eran 53 millones. Cuando nosotros llegamos y lo analizamos, era 11 veces más, esos 612 millones. A día de hoy hemos avanzado mucho, como digo, hemos pagado 18.000 facturas, hemos cambiado el déficit por superávit y hemos reducido todos los gastos innecesarios. Hemos eliminado todos los alquileres. Con el PSOE se gastaban dinerales en alquilar edificios teniendo otros municipales vacíos al lado, y eso es incomprensible. Hemos eliminado todos los alquileres y hemos eliminado las subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Por cierto, con el voto en contra de Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y a mí no me han perdonado que haya quitado la subvención a esos sindicatos. Por eso, todas esas manifestaciones que ahora hay por presuntos despidos,
por presuntos recortes de servicios públicos. Esas manifestaciones realmente son porque se están denunciando irregularidades, porque se están denunciando abusos, porque se están recortando privilegios, eliminando subvenciones, y quien lo está haciendo, que en este caso es mi equipo, estamos sufriendo esos ataques. Pero vamos a continuar por esa línea porque es el dinero de los vecinos. Angelines Prado Sellín dice: a mí me gustaría saber por qué ahora que la mayoría de los ayuntamientos de la zona sur de Madrid están gobernados por el PP, no aprovechan para unificar servicios como la recogida de basura y llevar a cabo políticas comunes. Dice que cree que sumando la población de Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés o Fuenlabrada, se estaría hablando de 1 millón de habitantes, lo que supondría la tercera ciudad de España, y que eso supondría más ventajas para los vecinos y un ahorro considerable de dinero. Las reformas que se están produciendo en la administración en nuestro país, las políticas que están rigiendo eso que ahora se vienen a llamar las ciudades inteligentes, y en definitiva las ideas que van a optimizar al máximo el dinero de los vecinos van en esa línea. Es decir, esta pregunta va en la línea de lo que se tiene que tender en el futuro. Efectivamente, unificar servicios, hacer una economía de escala que permita ahorrar costes, eso es algo muy razonable y en lo que queda muchísimo por hacer. Y es verdad, el gran sur metropolitano es ese 1 millón de habitantes que en el pasado se conocía como el cinturón rojo porque estaba todo gobernado por la izquierda y hoy está prácticamente todo gobernado por el Partido Popular. Efectivamente, es una buena oportunidad para continuar en las políticas que estamos haciendo: saneamiento financiero, cambio de políticas para hacer políticas de fomento del empleo, de estímulo de la actividad económica, de mejora de los servicios, de mejora en la gestión. Ese es el futuro y por ahí van las cosas. Quique le pregunta por qué no quiso que se hiciesen públicos en que se gastara los partidos la subvención que recibieron del ayuntamiento en la anterior legislatura. ¿Por qué no quiso mostrar a la gente las facturas? No recuerdo a qué se refiere eso, pero mi gobierno en todo momento ha apostado por la transparencia y por que se puedan conocer todos los detalles. El Partido Popular no estaba gobernando en Alcorcón, estaba gobernando el Partido Socialista con Izquierda Unida, y han sido muchos los asuntos que hemos hecho públicos. Nosotros hemos hecho públicos desde el primer momento ese exceso, ese abuso que había en las comilonas, en los viajes que hacían los socialistas, que hicieron 200 viajes, en el cobro de dietas. Los socialistas llegaron a cobrar, solo uno de ellos, que no voy a mencionar quién, pero solo a lo mejor uno de los concejales, 30.000 euros en dietas de viajes. Entonces, eso se ha cortado drásticamente y eso se ha denunciado y eso se ha hecho público. Yo siempre he apostado por la transparencia y seguiré haciéndolo y desde luego creo que es el camino. Y de hecho recuerdo una cosa: el Ayuntamiento de Alcorcón acaba de obtener la máxima nota de transparencia que otorga la autoridad internacional que analiza una serie de parámetros, y en aspectos precisamente como esos, como son la gestión económica, la gestión urbanística, el Ayuntamiento de Alcorcón ha sacado la máxima puntuación y se ha puesto al frente de todos los ayuntamientos de España en transparencia. Por tanto, en transparencia a nosotros creo que poco se nos puede reprochar. Mariel de Arborique pregunta por Eurovegas. Dice: soy vecina de Alcorcón y quisiera saber si tras el fiasco de Eurovegas existe algún plan alternativo para atraer inversiones al municipio. Dice que cree que sería interesante tratar de que se implanten empresas tecnológicas o de alto valor añadido porque no solo crean empleo, sino que suelen ser de calidad. Sí, yo comparto todo, el planteamiento. Eurovegas, es verdad, Eurovegas fue verdaderamente una gran decepción. Era un proyecto que hubiera generado muchos empleos y fue un proyecto que no salió adelante. No salió adelante, bien es cierto que no por razones atribuibles al Ayuntamiento de Alcorcón, pero hay una cuestión importante. Las razones que hicieron que Alcorcón fuera elegido entre todos los municipios de Europa para enclavar lo que iba a ser una grandísima inversión de 17.000 millones de euros, esas razones que hicieron de Alcorcón el enclave estratégico y óptimo para garantizar el éxito de una operación tan importante, siguen estando ahí. Alcorcón sigue siendo esa ciudad perfectamente comunicada, con una política volcada en la creación de empleo y la actividad económica, con las mejores comunicaciones, en medio de grandes nexos de población como son la capital, el oeste de los pueblos más prósperos de España y ese gran sur metropolitano, y justo ahí estratégicamente estamos en este momento en conversaciones con muchas empresas para que se asienten. Y terminando esta respuesta, sí, hay muchas nuevas alternativas para la creación de empleo. Por ejemplo, el desarrollo de un polígono que quedó abandonado durante la época socialista porque se gastaron el dinero, ¿no?, en el circo,
y ese polígono ya son varias las empresas que están cerrando con nosotros acuerdos para asentarse, que es el polígono del Lucero, que es donde va, por ejemplo, la ampliación de IKEA, pero vienen también otras empresas que quieren venir a crear empleo. Todas las empresas son bienvenidas y saben que ahí hay una política de estabilidad, de rigor al servicio de la creación de empleo. Andrés le pregunta precisamente por esa implantación de IKEA. Dice que si no es un plan del anterior alcalde, y por otro lado Antonio Domínguez preguntaba también por Eurovegas. Dice, después de saber que Eurovegas no se va a instalar en España, ¿hay inversores interesados por los terrenos donde se iba a instalar, iba a ir instalado el anterior proyecto? Sí, bueno, en primer lugar, no es un proyecto del anterior equipo de gobierno, porque precisamente lo que estuvo a punto de pasar con el PSOE es que IKEA estuvo a punto de marcharse de Alcorcón, con lo que eso hubiera sido el desastre que hubiera sido para la ciudad. Justo coincidió que el Partido Popular se hizo con la victoria en Alcorcón y esa empresa entendió que venía un gobierno capaz de generar confianza, capaz de garantizar, como así está ocurriendo, que ese polígono saliera adelante. Para que lo sepan los lectores y los seguidores de este espacio, el Ayuntamiento de Alcorcón con el PSOE recibió de IKEA 25 millones de euros por un terreno en ese polígono. Tenía que haber dedicado ese dinero a preparar el polígono y se lo gastó en otras cosas, con lo cual el polígono quedó 6 años, 5 años abandonado. Y ese abandono impidió que muchas otras empresas que hubieran podido venir se fueran a otros sitios, pudiendo haber venido a Alcorcón. Y por eso, durante el mandato socialista se pasó de 7.000 parados a 14.000 parados. Por tanto, nosotros estamos en lo contrario, en devolver la confianza, en atraer empresas, y sí, en este momento, en esos terrenos que iba a ocupar Eurovegas, en este momento hay muchas entidades y muchas empresas que están detrás de intentar venir a localizar ahí sus negocios, sus desarrollos. Nosotros buscaremos la mejor solución para los vecinos de Alcorcón. David dice que también es vecino y que en primer lugar quiere agradecerte lo gran alcalde que eres, y luego por otro lado te pregunta que si en los próximos meses se van a acometer nuevas obras y proyectos en Alcorcón. Sí, tenemos ahora mismo muchas perspectivas de mejora, porque ahora, por ejemplo, en unas semanas va a entrar en funcionamiento una de los centros de discapacitados más importantes que va a haber en toda España, que es el centro Padre Zurita. Ese centro va a ser una referencia de políticas de discapacidad, de rehabilitación, de todo tipo de tratamientos dirigidos a ese colectivo, y eso va a ocurrir en las próximas semanas. Al mismo tiempo, en los próximos meses entrará en funcionamiento un centro que va a ser un centro también para mayores, que es el centro conocido como Centro Hermanos Laguna. Y como digo, el polígono del Lucero está teniendo en este momento unos avances muy grandes, ya se están haciendo las acometidas de agua, ahora se va a hacer todas las instalaciones eléctricas para que en muy poco tiempo esté en disposición de atraer todas esas empresas. Al mismo tiempo continuamos con nuestra política de seguridad. Nada más llegar, creamos la policía de proximidad, más de 170 policías en todos los barrios, y ahora hemos acometido la segunda fase, que es que vamos a establecer varias oficinas descentralizadas de policía para garantizar la seguridad de los vecinos. Yo estoy muy orgulloso de mis policías, de los policías municipales, de los policías nacionales también con los que colaboramos muchísimo, de los bomberos, de los voluntarios de protección civil, que hacen una labor extraordinaria en la ciudad. Y por ahí vamos a seguir apostando también. Pedro García nos pregunta por algunos de los proyectos de los que nos está hablando. Dice que si nos podría anticipar más o menos una fecha prevista para la apertura del nuevo centro de mayores, donde estaba ubicado el antiguo Hospital Hermanos Laguna, y pregunta también si funciona ya debidamente la Casa de la Mujer, cuya gestión municipal anterior fue un verdadero desastre. Sí, la apertura de ese centro de Hermanos Laguna es una obra que se debió terminar en el 2008. Cuando yo llegué, mandé quitar el cartel que había dejado el PSOE que decía plazo de finalización 2008, sobre todo porque estamos ya en el 2011. Ahora nosotros hemos conseguido encauzar ese centro y durante este año en el que estamos será inaugurado y será puesto a disposición de los vecinos. Pero mucho antes, en los próximos meses, en un par de meses, inauguraremos una plaza muy importante que está justo delante de ese centro, al lado de la calle Mayor, y que va a ser una plaza de encuentro de los jóvenes, de la gente mayor, de los niños, de las familias, de toda esa zona centro, que es una zona muy colmatada y que necesita estos espacios. Ese espacio ya lo estamos terminando y se va a abrir en breve. El centro de acogida de mujeres maltratadas era un centro que cerró, tuvo que cerrar porque el PSOE Izquierda Unida no pagaba a la empresa que lo gestionaba, y cerró, y las mujeres que estaban ahí se tuvieron que ir a otros sitios.
Fíjense la sensibilidad de un sitio como ese, que es donde van mujeres que han sido maltratadas. Ni siquiera eso se pagaba, ni siquiera se pagaba eso. Y cerró. Cuando nosotros hemos llegado, lo hemos abierto. Debo decir que el PSOE e Izquierda Unida no pagaban ni siquiera a las ONGs. Nosotros ahora acabamos de pagar las deudas con Cáritas, con la Cruz Roja, con el Club de Amigos, con muchas otras asociaciones dedicadas a la discapacidad, a la solidaridad, a los servicios sociales. Nosotros hemos pagado esas subvenciones, ni siquiera eso se pagaba. Y sin embargo, las dietas de los socialistas se cobraron hasta el último euro antes de irse. Unos días antes de irme yo, se dedicaron a pagar un montón de cosas y se dejaron bien pagaditas todas sus dietas, todos sus viajes, todas sus cuestiones. Pero a las ONGs las dejaron sin pagar. María dice, imagino que el día que recibió el informe en el que se mostraba la situación económica real del ayuntamiento no fue un buen día. ¿Cómo ha conseguido que no se hunda el municipio e ir reduciendo esa deuda sin dejar de atender las necesidades de los vecinos e incluso aumentando las bonificaciones fiscales como el IBI a las familias numerosas? Y luego Mariano González nos pregunta también en este mismo sentido, dice, alcalde, ¿cuál es la medida que ha tenido que adoptar por la situación financiera heredada del consistorio que más le ha dolido? Bien, la razón para poder seguir prestando los servicios a pesar de la ruina heredada del Partido Socialista es el rigor en la gestión. Nada más, no hay otra fórmula. Que nadie se llame a engaño. Cuando uno está al frente de un ayuntamiento o de cualquier administración, a cualquiera lo que le apetece es gastar para hacer todos los servicios que pueda para toda la gente, todo lo que te piden poder hacerlo, pero no siempre puedes, aunque quieras. Yo preferiría hacer muchos más parques, dedicar mucho más dinero a todo tipo de políticas para las familias, pero no podemos porque no lo hay. Entonces, tú tienes que conseguir que no se gaste más de lo que se ingresa. Si ingresas esto, no puedes gastar esto, porque toda esta parte va a la deuda. Nosotros estamos en el equilibrio y conseguir superávit. Y es la única fórmula. El día que yo me enteré de que la deuda no eran 53 millones, como había dicho el Partido Socialista, que mintió al pueblo de Alcorcón, el señor Cascallana, la señora Natalia Andrés, mintieron al pueblo de Alcorcón. Le dijeron que dejaban una deuda de 53 millones. Cuando se analizaron las cuentas, como así ha certificado el interventor general, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, la deuda era, como he dicho, 11 veces más, 612 millones de euros. Debo decir que efectivamente no fue un buen día, pero no caímos en la depresión. Inmediatamente empezamos a hacer un plan de saneamiento, que es el que estamos aplicando, y sí que llamaría a una reflexión a quienes me estén escuchando en este momento. Tener que sanear una ciudad tan arruinada, como dejó el PSOE, exige muchos esfuerzos y muchos sacrificios y muchos ajustes que uno no querría hacer, pero se ve obligado a hacerlos, porque los que gastaban eran otros, pero los que pagamos ahora somos nosotros. La injusticia, que es mi reflexión, la injusticia que es que quienes generaron esa ruina sean quienes ahora nos ataquen a nosotros por tomar medidas para poder arreglarla. Y esos son los socialistas, los comunistas de Izquierda Unida y ahora los socios que se han echado, que son UPyD, que en Alcorcón van juntos a todo. Dicen las mismas cosas, repiten las mismas consignas, dan ruedas de prensa juntos, UPyD, PSOE e Izquierda Unida. Y debo decir que cuando yo he pagado facturas dejadas por el PSOE, ni siquiera me han apoyado los que dejaron esas facturas pendientes. Y UPyD tampoco me ha apoyado. Y yo les diría a todos estos señores, a los socialistas, comunistas y de UPyD, les diría, o sea, no se pagan las facturas y cuando viene alguien a pagarlos, tampoco queréis que se paguen. No importa que un comerciante de la calle Mayor o de Retamas o de Parque Oeste o de donde sea tenga que cerrar su negocio porque el ayuntamiento le ha arruinado, eso no importa. No importan los despidos, no importan las empresas en Urtinsa, en Ventorro del Cano, que se veían asfixiadas porque el PSOE nunca les pagaba. No importa eso, no importan esos puestos de trabajo. A mí sí me importan y a mí me importa que se paguen las cosas pendientes y por eso lo estoy haciendo. Eduardo le pregunta por un proyecto heredado. Dice que piensan hacer con el CREA a corto plazo y dice, según nos dicen, nos está costando mucho dinero y no tiene hasta hoy ninguna utilidad. El CREA es un macroedificio absolutamente disparatado donde el PSOE pretendía hacer el circo más grande del mundo, que ha costado pues más de 150 millones de euros y todavía quedan por pagar unos 40 millones de euros, tirados a la basura por el Partido Socialista, por una decisión
absolutamente arbitraria del Partido Socialista, porque desde luego puedo asegurar que a ningún vecino de los 170.000 vecinos que tengo en Alcorcón, que tú le preguntaras, te dijera que la necesidad del pueblo era hacer un macrocirco, un circo que ha arruinado Alcorcón para 25 años. Nosotros, cuando hemos llegado, nos hemos encontrado ese gran edificio, que son 9 edificios concatenados, son 66.000 metros cuadrados. Es una superficie que devastó un parque precioso y lo arrasaron, cortaron 300 árboles, echaron abajo una biblioteca que estaba nueva y la echaron abajo para construir ese engendro que han construido, y nosotros hemos intentado darle una salida. Se lo hemos enseñado ya como a 30 entidades, empresas, instituciones de todo tipo, y por ahora nadie lo ha querido, porque muchos llegan y dicen, pero ¿para qué queremos un edificio que tiene un circo dentro y que tiene cuadras de animales que han construido? Porque los socialistas construyeron cuadras de animales ahí también, en el circo. ¿Qué necesidad había de arruinar a la ciudad cuando ni siquiera estaban pagando los socialistas los 3.000 euros que necesitaban los colegios públicos? Tanto que hablan de lo público. No daban los 3.000 euros que necesitaban los colegios de Alcorcón para arreglar desperfectos que amenazaban la seguridad de los niños. No pagaban los 3.000 euros de esos colegios públicos y sí se gastaban millonadas en un circo. Es un disparate tan grande que nosotros estamos tratando de arreglar. Mi objetivo es conseguir, por módulos, intentar que se hagan cargo de ello empresas, entidades, y que eso nos dé a nosotros unos recursos, unos ingresos que nos permitan, en la medida de lo posible, paliar ese gran derroche que hizo el Partido Socialista con el silencio de los sindicatos y con el apoyo de Izquierda Unida. Manuel Martínez de León dice, como vecino de Alcorcón desde hace más de 40 años, me gustaría preguntarle sobre el tema del medio ambiente. ¿Qué proyectos de futuro tiene pensado a corto, medio y largo plazo? Y le pregunta sobre ahorro energético, energías renovables, desarrollo sostenible, movilidad sostenible. Sí, para nosotros el medio ambiente es absolutamente prioritario, y tanto es así que acabamos de obtener un premio muy importante que da la Unión Europea en cuanto a reciclaje de papel. Es un premio no para el ayuntamiento, es un premio para la ciudad, porque los vecinos de Alcorcón son personas muy concienciadas con el medio ambiente, con el respeto a la naturaleza, con el reciclaje, y ese es uno de los grandes valores que tenemos en Alcorcón, cómo la gente está absolutamente concienciada con el medio ambiente. El ayuntamiento no podía ser menos, por eso ponemos en marcha políticas de reciclaje, políticas, por ejemplo, de protección del arbolado, políticas de urbanismo sostenible. Yo hoy aquí confirmo que en esos terrenos donde el Partido Socialista pretendía perpetrar en el Distrito Norte una de las mayores aberraciones urbanísticas que se hubiera vivido en la historia de España, que pretendían meter ahí de golpe 100.000 personas con un número de viviendas absolutamente insostenible. Pues eso nunca va a ocurrir, desde luego, mientras esté el Partido Popular. Y todos los desarrollos que se hagan, como el que acabamos de aprobar, por ejemplo, de Retamar de la Huerta, serán desarrollos equilibrados, donde haya espacios verdes, donde haya una movilidad sostenible, donde haya equilibrio, que es lo que se necesita para que haya respeto al medio ambiente. Andrés Sánchez nos pregunta qué es lo que quiere hacer usted como alcalde en la parcela del barrio de Las Flores, donde estaba antes la parroquia del Sagrado Corazón. Bien, esta parcela es precisamente una de las que hemos sometido a votación de los vecinos. Quedó libre una parcela y nos sentamos un día, nosotros, los políticos, a decidir qué íbamos a hacer ahí. Y ahí es donde realmente yo pensé que lo mejor era preguntar a la gente. ¿Por qué los políticos tienen que tomar decisiones a veces sin preguntar a la gente? Y hicimos eso. Pusimos una urna, convocamos a los vecinos, hubo una participación masiva, y unos vinieron y dijeron que querían un parque, otros vinieron y dijeron que querían una cancha deportiva. Y en definitiva, con el resultado que más votos obtuvo, ya tenemos preparado el proyecto para hacer un espacio donde va a haber varias cosas. Va a haber un parque infantil, sobre todo, que es la opción que ganó, pero hemos conseguido acoplar otra de las opciones, que es un circuito biosaludable para la gente mayor. Y también creo que va a caber una pequeña cancha, de tal forma que daremos respuesta a las demandas que hemos detectado que había. Yo creo que eso es lo importante, escuchar a la gente. En ese mismo barrio, a apenas 20 metros de ahí, es donde el PSOE construyó ese circo en contra del deseo de la gente, que llegaron a hacer manifestaciones masivas para decirles que por favor no les destrozaran su parque, el parque donde toda su vida habían jugado los niños. Lo arrasó el PSOE sin escuchar a la gente. Nosotros hacemos lo contrario, que es la diferencia de ese urbanismo, un urbanismo absolutamente autoritario y salvaje,
o un urbanismo dialogante, democrático, que escucha las necesidades de la gente, que son los que pagan los impuestos. Manuel le quiere dar la enhorabuena por la iniciativa solidaria de montar un comedor social en Alcorcón. Pide que si le podría explicar algo más sobre tan interesante iniciativa. Sí, nosotros lo que hicimos fue ceder un centro cultural que había y que tenía unas cocinas. Eran unas cocinas que se utilizaban muy poco, a lo mejor se utilizaban 3 o 4 veces a lo largo del año. Unas cocinas muy buenas que se habían hecho, que a veces se hacía algún curso de cocina, pero el uso era muy pequeño. Nos pareció que habiendo tanta necesidad, lo mejor era cederlo a una organización, y en este caso son voluntarios de Cáritas los que gestionan ese comedor social. Ese comedor social está dando en este momento ya casi cerca de 200 comidas diarias, que las hacen los propios voluntarios con comidas que van donando personas, empresas, supermercados de la ciudad, donan esos materiales, también el banco de alimentos, y con eso se hacen las comidas que se dan en porciones a esas cerca de 200 familias que se las llevan. Precisamente al banco de alimentos le hemos cedido ese local, también un local muy grande y muy bueno que han ellos preparado gracias también al apoyo de la Fundación Reina Sofía, y entonces ahí es donde se almacenan todos los alimentos que donan las grandes empresas, los supermercados, los donan, ahí se almacenan y ahí se distribuyen para todo el sur de la Comunidad de Madrid y especialmente para Alcorcón. Nos parece que en un momento como este, en eso es en lo que hay que dedicar el dinero. Yo prefiero dedicar el dinero a Cáritas que darle una subvención al PSOE o a UGT o a Comisiones Obreras. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues ya las dos últimas preguntas. Alcorcón Avanza dice: buenos días, señor alcalde. Alcorcón es una gran ciudad de tamaño similar a Burgos, Santander o Logroño, y además cuenta con la ventaja de estar a solo 14 kilómetros de Madrid capital. Dice: ¿tenemos potencial como ciudad de futuro o debemos conformarnos con el modelo heredado de ciudad dormitorio? Para nada, nosotros nos hemos rebelado contra esa imagen de Alcorcón sin futuro, sin programas, sin proyectos. Una ciudad como la que nosotros encontramos cuando llegamos, verdaderamente arruinada, sin pulso, no se escuchaba a nadie, no se escuchaba a la gente. Era una ciudad desanimada, era una ciudad de la que se había abusado, de la que la izquierda había abusado muchísimo y que la había dejado anclada en el pasado, le había hecho perder muchísimas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades se han perdido por no tener un gobierno capaz de tomar iniciativas, capaz de atraer empresas, talento, respetar el talento local que existe, apoyarse en todas las asociaciones, en toda la riqueza cultural que hay en Alcorcón? Nosotros estamos haciendo precisamente eso, porque queremos convertir Alcorcón, y puedo asegurar que lo vamos a conseguir, en una ciudad de referencia, en una locomotora económica, en un ejemplo de gestión, de eficiencia en la gestión, de respeto democrático a la gente. Queremos convertir en eso a Alcorcón y lo vamos a conseguir. Y ya la última pregunta es de Alfonso, que no le hace ninguna pregunta política, sino personal. Dice: alcalde, en el plano personal, ¿la banda española del momento, en su opinión, cuál es? Le preguntan sobre música. La banda española musical. Bueno, pues, por ejemplo, Russian Red me gusta bastante, por poner un ejemplo. Pero a mí me gusta también mucho el rock duro. Entonces, pues la verdad es que los grupos que escucho son grupos que ya tienen unos añitos, como yo, que ya tengo 41 años. Y me gusta mucho un grupo que a alguno le puede sorprender, pero que me parece que tiene mucha calidad, que es, por ejemplo, Barón Rojo, que es un grupo de rock duro, pero que tiene muchísima calidad. Y hay otros muchos grupos de rock que me gustan y sobre todo están en ese ámbito, en el rock. La única variación, a lo mejor un poco distinta, más alternativa, es ese Russian Red, que me parece que también hace una música de mucha calidad. Bueno, pues con los gustos musicales del alcalde de Alcorcón y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, nos despedimos de este primer videochat de La Razón, dando las gracias a los lectores que nos han enviado las preguntas y a David Pérez por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a todos los que habéis preguntado y a los que nos habéis seguido. Gracias.